Había una vez una pequeña aldea en las montañas, donde la niebla se deslizaba entre los árboles y el aire parecía estar cargado de misterio. En esa aldea vivía una joven llamada Sofía, conocida por su imaginación desbordante y su capacidad para soñar despierta. Desde pequeña, Sofía había sentido una conexión especial con el mundo de los sueños. Mientras los demás se limitaban a las rutinas diarias, ella se sumergía en un universo invisible donde todo era posible. Una noche, mientras se encontraba en su habitación, mirando la luna llena a través de la ventana, Sofía sintió una extraña sensación. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía despierta, agitada por pensamientos de todos los sueños que aún no había explorado. En ese momento, algo inusual ocurrió, una suave brisa entró por la ventana, y una luz cálida y suave iluminó la habitación. Sofía, intrigada, se levantó de su cama y, sin pensarlo, siguió la luz que la guiaba hacia el bosque. A medida que avanzaba, el bosque parecía transformarse. Los árboles se alzaban como gigantes guardianes, sus hojas brillaban en un resplandor plateado y las estrellas parecían más cerca que nunca. Sofía caminó sin miedo, guiada por un impulso inexplicable. De repente, vio una figura delante de ella, una mujer vestida con una túnica que parecía hecha de pura luz. La mujer sonrió y habló con una voz suave, casi musical. Bienvenida, Sofía. Te he estado esperando. Sofía, aunque sorprendida, no sintió temor. Algo en la mujer la tranquilizaba. Se acercó lentamente. ¿Quién eres?, preguntó con curiosidad. Soy la guardiana de los sueños. Vivo en el umbral entre la vigilia y el sueño, donde todo lo que imaginas puede hacerse realidad. Y hoy, has sido elegida para emprender un viaje especial. Sofía no sabía qué significaba, pero sentía que este encuentro era solo el comienzo de algo importante. La mujer levantó una mano y señaló una puerta invisible en el aire. Sofía la observó con asombro, pero sin dudarlo, cruzó el umbral. Al otro lado, Sofía encontró un paisaje surrealista, cielos que cambiaban de color, mares de nubes flotantes, montañas que crecían y desaparecían, y criaturas de todos los tamaños y formas. Era un lugar donde los sueños de los seres humanos tomaban forma, un reino que existía más allá del tiempo y el espacio. La guardiana la condujo a través de este paisaje extraño, mostrándole las maravillas y secretos del mundo de los sueños. Sofía descubrió que cada persona tenía un sueño que aún no había vivido, un deseo oculto en lo más profundo de su ser. Algunos soñaban con volar, otros con encontrar un amor perdido, y algunos, como Sofía, deseaban comprender el propósito de sus propios sueños. A lo largo de su viaje, Sofía se encontró con seres que representaban los diferentes aspectos de los sueños, la alegría, la tristeza, el miedo, la esperanza, el coraje. Cada uno le enseñó una lección importante sobre la vida y los sueños. El miedo le mostró que a veces los sueños pueden ser aterradores, pero que enfrentar esos temores nos da la fuerza para superarlos. La alegría le enseñó que soñar no solo es una forma de escapar, sino también una manera de encontrar la belleza en lo cotidiano. La tristeza le reveló que los sueños también pueden ser dolorosos, pero que en ese dolor, se encuentra la posibilidad de crecer y sanar. Pero fue la esperanza la que le enseñó la lección más profunda. Le dijo a Sofía que los sueños no solo eran un reflejo de lo que uno deseaba, sino una guía para encontrar su verdadero camino en la vida. La esperanza le dio un consejo que Sofía nunca olvidaría. Los sueños, Sofía, son el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. No dejes de soñar, porque en cada sueño, el universo te habla. Al final de su viaje, la guardiana le dio a Sofía una llave dorada, con la que podía regresar al reino de los sueños siempre que quisiera. Sofía, con una nueva comprensión de sí misma y de su mundo, regresó a su aldea, pero no de la misma manera. Ahora sabía que los sueños no eran solo fantasías efímeras, sino puertas hacia un futuro lleno de posibilidades. Con el tiempo, Sofía comenzó a compartir lo que había aprendido con los demás. Ayudaba a los habitantes de su aldea a comprender sus propios sueños y a no temerles. Y aunque su vida siguió siendo una mezcla de realidad y sueños, Sofía nunca dejó de explorar los misterios del mundo invisible. Porque sabía que los sueños, al final, eran el alma de todo lo que existe,
y ella, en su corazón, siempre sería una soñadora. Con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en una figura enigmática dentro de su aldea. Muchos acudían a ella en busca de consejos sobre sus propios sueños, aquellos que los confundían o les daban miedo, pero también aquellos que les inspiraban esperanza. Sofía, con su sabiduría renovada, entendía que los sueños no eran solo reflejos de los deseos humanos, sino también señales de algo más grande, un lenguaje secreto del universo. Una tarde, mientras caminaba por el bosque que tantas veces había recorrido, Sofía se encontró con un viejo árbol que nunca antes había visto. Su tronco era ancho y retorcido, y sus ramas parecían susurrar en el viento. Sin pensarlo, se acercó y tocó su corteza. En ese instante, un destello de luz iluminó el bosque, y una voz profunda y resonante habló en su mente. Sofía, has aprendido mucho sobre los sueños, pero hay algo que aún debes descubrir. Hay un sueño colectivo que se encuentra en el corazón de la humanidad, un sueño olvidado, que solo los soñadores más valientes pueden despertar. Intrigada y un poco inquieta, Sofía cerró los ojos y escuchó con atención. La voz continuó. El sueño colectivo es el que conecta a todos los seres vivos, un sueño que da vida a la esperanza, a la creación, a la transformación. Pero ha sido olvidado, sepultado por el miedo y la indiferencia. Solo aquellos que realmente entienden el poder de los sueños pueden restaurarlo. Sofía sintió que el árbol la invitaba a embarcarse en una nueva aventura, una que iba más allá de su propio entendimiento. ¿Qué era ese sueño colectivo? ¿Cómo podría ella, una sola persona, revivir algo tan vasto? Decidida a encontrar respuestas, emprendió un nuevo viaje, esta vez más allá de las fronteras de su aldea y del mundo que conocía. En su travesía, Sofía encontró a muchos como ella, personas que también habían recibido mensajes sobre el sueño colectivo. Cada uno, a su manera, había estado buscando la forma de conectarse con este sueño universal. Se unieron a Sofía, formando un pequeño grupo de soñadores que compartían un propósito común, desentrañar el misterio de ese sueño olvidado. Juntos, viajaron por tierras lejanas, cruzaron montañas nevadas, nadaron en mares tranquilos y recorrieron desiertos interminables. Cada vez que se encontraban con alguien que soñaba profundamente, alguien que había perdido la esperanza o que había dejado de soñar, Sofía les hablaba de la importancia de los sueños, de cómo estos eran el motor del cambio, y de cómo cada pequeño sueño contribuía al gran sueño colectivo. Un día, en un lugar apartado y silencioso, Sofía y su grupo llegaron a un antiguo templo, cubierto por la maleza y el olvido. Al entrar, fueron recibidos por una figura misteriosa, un anciano con ojos profundos que reflejaban la sabiduría de siglos. El anciano les sonrió con ternura y les habló. El sueño colectivo no es solo una idea. Es una energía viva que circula entre todos los seres. Pero para despertar este sueño, deben primero sanar las grietas del alma humana, aquellas que se han creado por el miedo, el egoísmo y la desconexión. Sofía entendió lo que debía hacer. No era suficiente con soñar. Debía ayudar a los demás a sanar sus corazones, a reconectar con la esencia de lo que realmente son, seres capaces de crear, de amar, de imaginar. La verdadera magia de los sueños, comprendió, no estaba en la fantasía, sino en el poder transformador de la esperanza compartida. A lo largo de los meses siguientes, Sofía y su grupo viajaron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando consigo un mensaje de sanación y unidad. Poco a poco, las personas comenzaron a despertar, a soñar de nuevo, pero esta vez, no en solitario. Los sueños compartidos se multiplicaban, tejían una red invisible que conectaba a todos, dándoles la fuerza para superar sus miedos y enfrentar los desafíos de la vida. Y así, con el tiempo, el sueño colectivo comenzó a despertar, a crecer, a expandirse. Sofía, que había sido una simple soñadora, se convirtió en la líder de un movimiento global, un movimiento basado en la creencia de que los sueños no son solo una escapatoria, sino una vía hacia un mundo mejor, donde la conexión entre todos los seres humanos y la naturaleza se volviera la prioridad. Sofía nunca dejó de soñar. Sabía que el sueño colectivo aún tenía muchas capas por descubrir, que el viaje nunca terminaría. Pero también entendía que los sueños, tanto los pequeños como los grandes,
Son lo que nos mantiene vivos, lo que nos inspira a seguir adelante, lo que nos conecta con lo divino, lo invisible, lo eterno. Y mientras seguía caminando por la vida, con su grupo de soñadores a su lado, Sofía nunca olvidó lo que la guardiana de los sueños le había enseñado en su primer encuentro. Los sueños, Sofía, son el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. No dejes de soñar, porque en cada sueño, el universo te habla. Con esas palabras grabadas en su corazón, Sofía continuó su camino, siempre soñando, siempre guiando a otros hacia el despertar del gran sueño colectivo. Porque al final, entendió que soñar no era solo un acto individual, sino una danza cósmica que unía a todos los seres del universo. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que el despertar del sueño colectivo no solo dependía de su esfuerzo y el de su grupo, sino también de un cambio profundo en la conciencia global. A medida que su mensaje de esperanza y unidad se extendía, la gente comenzó a ver más allá de las barreras que los separaban. Los viejos prejuicios, el miedo al otro, la desconexión de la naturaleza y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno empezaron a disolverse como niebla al sol. Pero había algo más en el aire, algo que aún no podía comprender por completo. Cada vez que llegaba a un lugar nuevo, Sofía sentía una presencia invisible que la seguía, como si el sueño colectivo tuviera una voluntad propia, un deseo de ser despertado que iba más allá de cualquier esfuerzo humano. Era una sensación de ser guiada, de ser una pieza dentro de un rompecabezas cósmico que solo el tiempo podría revelar en su totalidad. Una noche, mientras meditaba bajo un cielo estrellado, una visión apareció ante ella. La luna brillaba con fuerza y, en su resplandor, una figura familiar emergió. Era la guardiana de los sueños, pero esta vez su rostro no estaba iluminado por una luz suave, sino por un resplandor dorado y etéreo que parecía provenir de lo más profundo del universo. La figura habló con una voz que resonó en su mente, profunda y llena de sabiduría. Sofía, has recorrido un largo camino, pero el verdadero despertar del sueño colectivo no está en las palabras ni en las acciones, sino en la conciencia de todos los seres humanos. El sueño colectivo es la vibración del alma humana en su totalidad, un eco de la conciencia universal. Para que este sueño se despierte por completo, deben comprender que el sueño no solo es lo que se desea, sino lo que se necesita para vivir en armonía con todo lo que existe. Sofía escuchó en silencio, sabiendo que las palabras de la guardiana contenían una verdad profunda, que quizás aún no estaba lista para comprender por completo. La guardiana continuó. El sueño colectivo es la clave para la transformación del mundo, pero no será suficiente con soñar individualmente. Cada sueño, por pequeño que sea, contribuye a la creación de una red energética que conecta a todas las almas. Cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada momento de comprensión y empatía alimenta ese sueño. Es solo cuando todas las personas, en su ser más profundo, comprendan que sus sueños son interdependientes, que el sueño colectivo despertará en su máxima expresión. Sofía sintió un peso en su corazón. La tarea que le había sido encomendada era mucho más grande de lo que imaginaba. No solo debía enseñar a la gente a soñar, sino también a reconocer el poder de sus sueños en el contexto de un universo interconectado. Cada individuo, cada comunidad, cada nación tenía un papel que jugar, y el despertar del sueño colectivo dependía de que todos comprendieran la unidad que los vinculaba. Esa noche, Sofía volvió a su aldea, con una nueva determinación. Ya no solo quería compartir la importancia de los sueños, sino que quería inspirar a cada persona a reconocer que su sueño no era solo suyo, sino de todos. El despertar del sueño colectivo requeriría una transformación profunda, una conciencia que abarcara a toda la humanidad. Comenzó por organizar encuentros en los que las personas pudieran compartir sus sueños más íntimos, pero también reflexionar sobre cómo esos sueños podían contribuir al bienestar común. A través de estas reuniones, la gente comenzó a ver cómo sus sueños individuales se entrelazaban con los de otros, cómo lo que soñaban podía beneficiar a sus vecinos, a sus comunidades, y cómo sus acciones cotidianas podían influir en el tejido del mundo. En poco tiempo, la aldea se convirtió en un punto de encuentro para soñadores de todas partes. Pero Sofía sabía que el verdadero cambio ocurriría cuando las personas comprendieran que los sueños no eran solo escapatorias, sino herramientas de transformación.
Los sueños podían sanar heridas, unir corazones y crear un futuro donde la paz y la armonía reinara. Una tarde, mientras caminaba por el bosque que había sido testigo de su primer encuentro con la guardiana, Sofía se detuvo frente al mismo árbol antiguo. Allí, en su interior, una nueva revelación se despertó. El árbol, que había sido testigo de su crecimiento y aprendizaje, ahora parecía susurrar algo aún más profundo. Sofía tocó su corteza con suavidad, cerró los ojos y, por un momento, se fundió con el árbol, con la tierra, con el cielo. Sintió cómo su propia esencia se conectaba con cada ser viviente, con cada partícula de la naturaleza, como si todo estuviera interconectado en un solo sueño. En ese momento, entendió que el sueño colectivo no era solo un sueño humano, sino que se extendía más allá de los límites de la humanidad. Era el sueño de la Tierra, de las estrellas, del cosmos entero. Todo en el universo, desde la más pequeña flor hasta la más lejana galaxia, participaba en un sueño eterno de creación y evolución. Y al despertar a ese sueño, Sofía comprendió que su misión no solo era enseñar a la humanidad a soñar, sino a recordar su lugar en la vasta red de la vida. Los días siguieron pasando, y Sofía nunca dejó de compartir su mensaje, viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pero siempre volvía al bosque, al árbol, al lugar donde había comenzado su viaje. Sabía que, al final, los sueños no solo transformaban el mundo, sino que también la transformaban a ella. Y mientras continuaba su camino, la luz de la luna siempre la guiaba, como un recordatorio de que el sueño colectivo nunca termina, siempre está en expansión, siempre evolucionando, porque en cada uno de nosotros, el universo sigue soñando. El tiempo siguió su curso, y el impacto del mensaje de Sofía comenzó a expandirse más allá de su aldea, de su región y de su país. Personas de diferentes partes del mundo acudían a ella, atraídas por la promesa de que los sueños podían ser una fuerza poderosa para la transformación global. Sofía, sin embargo, nunca dejó que la fama ni el reconocimiento la apartaran de su propósito original, ayudar a las personas a descubrir su conexión con el gran sueño colectivo que unía a todos los seres del universo. Pero, a medida que la gente comenzaba a despertar a la realidad de que sus sueños eran interdependientes, también surgieron nuevos desafíos. La desconexión con la naturaleza, el egoísmo y el materialismo seguían siendo fuerzas poderosas que frenaban el despertar del sueño colectivo. Sofía sabía que la transformación debía ser profunda, que solo a través de un cambio interno real en cada individuo se podría alcanzar el sueño de armonía y unidad. Un día, mientras meditaba en el bosque, sintió una presencia familiar a su alrededor. Era la guardiana de los sueños, que había aparecido ante ella en muchas ocasiones, pero esta vez, la visión era más intensa, casi tangible. La guardiana habló con la misma voz serena y sabia que siempre la había acompañado. Sofía, has recorrido un largo camino, pero aún te queda una última lección por aprender, la más importante de todas. El sueño colectivo no puede completarse hasta que cada persona, cada ser viviente, reconozca su poder interior, su capacidad para co-crear el mundo que desea ver. Sofía asintió, comprendiendo que el cambio no podía depender solo de las acciones externas. La gente debía aprender a conectar con su poder interior, con la fuerza creativa que residía en su corazón. Los sueños, pensó, eran más que deseos. Eran manifestaciones del potencial ilimitado que cada ser humano tenía dentro de sí, y para despertar verdaderamente el sueño colectivo, las personas debían comprender su propio poder como co-creadores del mundo. Pero hay algo más, continuó la guardiana. El mayor obstáculo para alcanzar la armonía es el miedo. El miedo a lo desconocido, a lo diferente, a lo que no se puede controlar. Solo cuando las personas superen sus miedos y se atrevan a vivir en plena confianza con el flujo de la vida, el sueño colectivo se desvelará en toda su plenitud. Con estas palabras, Sofía sintió que había llegado a la última etapa de su viaje. No se trataba solo de enseñar a la gente a soñar, ni siquiera de ayudarles a conectarse con los sueños de los demás. Ahora, su misión era ayudar a los seres humanos a superar sus propios miedos, a confiar en el proceso de la vida y a reconocer el poder de la creación que habitaba en su interior. Sofía convocó a todos los soñadores, a todos aquellos que creían en el poder de los sueños, para un evento único, el Festival de los Sueños Colectivos.
En este evento, las personas no solo compartirían sus sueños, sino que participarían en un proceso de sanación y liberación, enfrentando sus miedos más profundos y soltando las viejas creencias limitantes que les impedían manifestar el mundo que deseaban ver. El festival se llevó a cabo en un campo abierto, rodeado de naturaleza, donde la tierra parecía vibrar con la energía de las esperanzas colectivas. A medida que las personas se reunían, Sofía les habló de la importancia de la conexión, de la confianza en sí mismos y en los demás, y de cómo, al liberarse del miedo, podían manifestar los sueños de un mundo más justo, armonioso y lleno de paz. Durante los días del festival, los participantes realizaron rituales de sanación, meditaciones guiadas y ejercicios de visualización. A través de estas prácticas, fueron capaces de conectar con su yo más profundo, liberar viejas emociones reprimidas y visualizar el futuro que deseaban crear. Pero lo más poderoso de todo fue la sensación de unidad que experimentaron. Durante aquellos días, el sueño colectivo se hizo palpable. Ya no era solo un concepto abstracto, sino una realidad viviente, un sueño compartido por todos los presentes, en el que cada deseo individual se fusionaba con el de los demás. Al final del festival, Sofía les dio un regalo a todos los participantes, una piedra pequeña y lisa, tallada con símbolos que representaban los sueños y la conexión universal. Cada persona recibió una piedra, con la instrucción de llevarla consigo como recordatorio de que, al abrazar su poder interior y superar sus miedos, contribuirían al despertar del sueño colectivo. Sofía observó cómo los participantes se despedían, llevando consigo esa nueva comprensión de su poder como creadores del mundo. Sabía que, aunque su viaje había sido largo y difícil, había llegado a un punto crucial. El sueño colectivo no era un sueño que solo unos pocos pudieran lograr, sino un sueño que dependía de la participación activa de todos los seres humanos. Era un sueño de unidad, de conexión, de confianza mutua. Al regresar a su aldea, Sofía se sintió más en paz que nunca. Había cumplido su misión, pero sabía que el trabajo aún no había terminado. Los sueños seguirían evolucionando, el despertar seguiría creciendo. Porque el sueño colectivo no era un destino, sino un viaje sin fin, una danza cósmica que siempre continuaría. Y así, Sofía siguió siendo una soñadora, pero ahora, en lugar de ser una buscadora de respuestas, era una guía para aquellos que deseaban despertar a la plenitud de su ser. A través de sus enseñanzas, las personas aprendieron a soñar juntos, a crear un mundo en armonía, y a confiar en el poder transformador de los sueños. Porque al final, Sofía entendió lo más profundo de todo: los sueños no son solo una manifestación de lo que queremos, sino una expresión de lo que somos. Y al despertar el sueño colectivo, la humanidad no solo cambiaría el mundo, sino que se transformaría en una nueva versión de sí misma, una versión que reconocía su verdadera esencia como seres creativos, amorosos y conscientes, capaces de soñar y crear un futuro lleno de esperanza. El despertar del sueño colectivo siguió expandiéndose a un ritmo asombroso. Cada persona que había participado en el Festival de los Sueños Colectivos regresó a su hogar con un renovado sentido de propósito, llevando consigo no solo la piedra simbólica, sino la semilla de un cambio profundo dentro de sí mismos. Aunque la vida cotidiana a menudo parecía arrastrar a las personas de nuevo hacia los viejos hábitos y miedos, el eco de ese despertar nunca se desvaneció por completo. Los sueños de unidad, de sanación y de creación compartida seguían resonando en cada alma tocada por la experiencia. Sin embargo, Sofía no descansó. Sabía que la tarea era monumental y que, aunque un gran número de personas había comenzado a comprender la interconexión entre sus sueños, había mucho por hacer para que el sueño colectivo se manifestara a plena luz. Los desafíos continuaban, especialmente aquellos relacionados con la resistencia al cambio, las estructuras de poder establecidas, las viejas creencias sobre la separación entre los seres humanos y la naturaleza, y los intereses egoístas que buscaban frenar el despertar de la conciencia colectiva. Un día, mientras caminaba por los campos que rodeaban su aldea, Sofía tuvo una revelación. Pensó en el proceso de transformación como un río, que fluye y avanza con una fuerza imparable, pero que a menudo se encuentra con obstáculos, rocas, árboles caídos, construcciones humanas. Para que el río pudiera avanzar sin ser detenido, necesitaba aprender a rodear o superar estos obstáculos,
sin perder su curso. Y de la misma manera, el sueño colectivo debía encontrar formas de fluir a través de los desafíos que la humanidad presentaba. Fue entonces cuando Sofía comprendió que su misión debía ampliarse aún más. Ya no se trataba solo de enseñar a las personas a soñar, ni de ayudarlas a superar sus miedos. Ahora debía trabajar también para transformar las estructuras y sistemas que sostenían la división, la desigualdad y el conflicto. La clave para lograrlo estaba en la educación, en enseñar a las generaciones más jóvenes a reconocer el poder de los sueños y cómo estos pueden contribuir a la creación de un mundo más armonioso. Sofía comenzó a colaborar con escuelas y comunidades en todo el mundo, desarrollando un programa que integraba el sueño colectivo en el proceso educativo. No solo enseñaba a los niños sobre la importancia de los sueños personales, sino también sobre cómo esos sueños podían contribuir a un bien mayor. Introdujo prácticas de meditación, visualización y actividades creativas, invitando a los niños a imaginar el mundo que querían crear y cómo podían contribuir a ese mundo, desde la paz y la cooperación hasta el respeto por la naturaleza y la diversidad. Lo que Sofía descubrió a lo largo de estos años fue algo asombroso: los niños, al igual que los soñadores adultos, eran increíblemente receptivos a la idea de que sus sueños podían influir en el mundo. De hecho, a menudo eran más abiertos a la conexión con el sueño colectivo, pues no habían sido condicionados por las creencias limitantes de los adultos. Su inocencia y su capacidad para imaginar sin barreras les permitían ver el mundo con una claridad que los adultos a menudo habían perdido. A medida que el tiempo pasaba, más y más comunidades adoptaban el enfoque de Sofía, integrando el poder de los sueños en la educación, la política y las actividades sociales. Las antiguas estructuras de poder comenzaron a desmoronarse lentamente, ya que las nuevas generaciones empezaron a demandar un mundo más justo, equitativo y conectado. Los líderes mundiales, quienes al principio se mostraron escépticos, comenzaron a reconocer la importancia del cambio de conciencia que se estaba produciendo. Sofía fue invitada a foros internacionales, donde compartió su mensaje sobre el sueño colectivo, y poco a poco, las ideas que antes parecían utópicas comenzaron a ser tomadas en serio. Pero la verdadera prueba llegó cuando un gran desafío global amenazó con deshacer todo lo que se había logrado. Una crisis ambiental sin precedentes, alimentada por décadas de explotación desmedida de los recursos naturales, comenzó a devastar regiones enteras. Las inundaciones, los incendios forestales y las sequías afectaron a millones de personas en todo el mundo, y los gobiernos, incapaces de actuar con la rapidez necesaria, se vieron superados por la magnitud del desastre. En ese momento, Sofía comprendió que el sueño colectivo no podía depender solo de la acción de los individuos o de las políticas gubernamentales. La crisis ambiental había demostrado que el mundo no podía seguir existiendo de manera separada, con cada nación y cada persona siguiendo su propio camino egoísta. El sueño colectivo solo podría prosperar si la humanidad aprendía a vivir en total armonía con la naturaleza, comprendiendo que sus sueños no podían existir al margen del bienestar del planeta. Sofía inició una nueva campaña, ahora dirigida a la restauración del equilibrio ecológico. Su enfoque fue claro: la conexión con la naturaleza debía ser restaurada a nivel global, y esto comenzaría por educar a las nuevas generaciones para que reconocieran la interdependencia entre los seres humanos y el planeta. Junto con científicos, activistas y líderes espirituales, Sofía organizó proyectos de reforestación, limpiezas de océanos y programas de sostenibilidad en todo el mundo. A medida que las personas se unían a estas causas, la sensación de que algo verdaderamente grande estaba sucediendo se hizo más fuerte. Pero en el corazón de todos estos esfuerzos estaba la misma idea fundamental que Sofía había abrazado desde el principio: que los sueños son poderosos. Y no solo los sueños individuales, sino el sueño colectivo, que une a todos los seres del planeta en un propósito común. Si todos los seres humanos comenzaban a soñar juntos un futuro en armonía con la Tierra, entonces, Sofía sabía, el mundo comenzaría a curarse. Al final, no era solo un sueño que cambiaba el mundo, sino un despertar compartido. El despertar del sueño colectivo había llegado a su máxima expresión. El mundo no estaba libre de desafíos, pero Sofía ya no tenía dudas de que la humanidad había encontrado el camino hacia un futuro mejor. Y mientras continuaba su viaje, llevando su mensaje de esperanza,
unión y transformación. Sofía sabía que, en el corazón de cada sueño compartido, la humanidad había descubierto su verdadero poder, el poder de crear un mundo que, finalmente, vive en armonía con el universo. Con el paso de los años, la visión de Sofía comenzó a tomar forma de una manera que antes solo había soñado. El despertar del sueño colectivo no solo había logrado cambios profundos en la conciencia humana, sino que también había creado una red de corazones y mentes conectadas, capaces de co-crear un mundo lleno de paz, respeto y amor por el planeta. Sin embargo, Sofía entendió que, aunque el camino estaba avanzando, aún quedaban desafíos por superar. Había comenzado a haber resistencias más sofisticadas, intereses poderosos que temían perder su control sobre el sistema actual y que buscaban perpetuar la división, la desigualdad y la explotación de los recursos. Pero Sofía ya no temía. Su confianza en la humanidad había crecido y, más importante aún, había aprendido a reconocer que incluso las estructuras más sólidas pueden ser transformadas desde su núcleo, si se les da el impulso adecuado. El despertar del sueño colectivo había dado paso a un despertar mayor, el despertar de la sabiduría ancestral. Cada vez más personas comenzaron a recuperar conocimientos antiguos sobre la relación armónica con la Tierra y el cosmos. Sabían que, para que el sueño colectivo fuera verdaderamente global, debía integrarse el respeto por los saberes que habían sido olvidados o suprimidos en el proceso de colonización y modernización. Las voces de los pueblos indígenas, que durante tanto tiempo habían sido ignoradas, se alzaron con fuerza, aportando enseñanzas sobre la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Sofía, con el corazón lleno de gratitud, viajó a muchos de estos pueblos para aprender de ellos y para compartir el mensaje del sueño colectivo. En sus visitas a las selvas, los desiertos, las montañas y las llanuras, Sofía vio cómo las antiguas tradiciones y la modernidad podían unirse en una visión más holística del mundo. Los pueblos que vivían en armonía con la naturaleza, como los pueblos nativos de América, los aborígenes de Australia, los pueblos indígenas de África y las comunidades rurales en Asia, mostraron a Sofía que la clave de la transformación estaba en recuperar lo que había sido perdido, la conexión con la tierra. Fue en un pequeño pueblo indígena, rodeado de montañas y bosques, donde Sofía recibió una visión inesperada. Durante una ceremonia nocturna, rodeada por las fogatas y los cantos de los ancianos, Sofía comprendió la verdadera naturaleza del sueño colectivo. Este no era solo un sueño de los seres humanos, sino un sueño compartido con todas las formas de vida del planeta, las plantas, los animales, los ríos, el aire. Todo en la Tierra participaba en un gran sueño cósmico que buscaba la regeneración y la sanación del planeta. En ese momento, Sofía entendió que el sueño colectivo no era una idea abstracta que existía únicamente en las mentes de los seres humanos. Era un movimiento universal, un flujo de energía que unía a todos los seres vivos en una red de interdependencia. Era una llamada a la acción, no solo para los humanos, sino para todos los seres de la Tierra. Sofía se dio cuenta de que su misión ya no se limitaba solo a la humanidad, debía expandirse a todas las formas de vida y a todos los elementos del planeta. El sueño colectivo debía ser abrazado por la Tierra misma. De regreso a su aldea, Sofía organizó una serie de encuentros con líderes y pensadores de todo el mundo, buscando formas de integrar la sabiduría ancestral con las prácticas modernas. Creó un movimiento global por la regeneración del planeta, donde las personas no solo cuidaban la tierra, sino que también cultivaban una relación consciente con todos los seres vivos. La economía, la política, la educación, y la ciencia comenzaban a girar alrededor de un principio fundamental, la interconexión y el respeto mutuo. El impacto fue profundo. Las ciudades comenzaron a adoptar tecnologías limpias y sostenibles, y las políticas gubernamentales empezaron a priorizar el bienestar ambiental y social por encima del beneficio económico. Las empresas que durante mucho tiempo se habían enfocado en el lucro a costa del medio ambiente comenzaron a cambiar sus modelos de negocio, incorporando prácticas que respetaban los ciclos naturales y promovían la regeneración del planeta. Aunque el camino no fue fácil, Sofía se dio cuenta de que el verdadero cambio era gradual. Cada acción, por pequeña que fuera, era una parte esencial del despertar global. La clave estaba en que las personas comenzaran a vivir sus vidas como si cada acto tuviera una repercusión más grande en el universo.
Y poco a poco, la humanidad comenzó a ver que los sueños individuales no eran solo para uno mismo, sino para todos. Los sueños de sanación, de paz, de justicia, de amor, de abundancia, se convirtieron en un canto colectivo que resonó en cada rincón del planeta. Sofía, ya una mujer mayor, observaba el mundo que había contribuido a transformar. Ella sabía que el proceso de despertar nunca terminaba, que siempre habría más capas de conciencia que explorar y más desafíos que enfrentar. Sin embargo, en su corazón, sabía que el sueño colectivo estaba comenzando a manifestarse de maneras cada vez más tangibles. El mundo, aunque aún imperfecto, estaba más alineado con su verdadera esencia. En su última noche, Sofía se sentó bajo el árbol que había sido testigo de su despertar, el mismo árbol donde había sentido por primera vez la presencia de la guardiana de los sueños. Miró al cielo estrellado y, con una sonrisa serena, cerró los ojos. En ese momento, sintió cómo la conexión con todo lo que había aprendido y compartido fluía a través de ella, como si todos los sueños de la humanidad y de la tierra misma se unieran en un solo latido. Y así, Sofía se despidió, no con tristeza, sino con la paz de saber que el sueño colectivo ya estaba en marcha. Era un sueño sin fin, un sueño eterno que seguía tejiendo la realidad del mundo, uno en el que cada ser, desde la más pequeña semilla hasta la más lejana estrella, tenía un papel que jugar. Y mientras la humanidad seguía avanzando, Sofía sabía que el despertar continuaría, que el universo seguiría soñando, y que en cada ser humano, el sueño colectivo viviría para siempre. El legado de Sofía no terminó con su partida. De hecho, su influencia se expandió aún más después de su desaparición. Las semillas que había sembrado, los sueños que había ayudado a despertar, siguieron creciendo y floreciendo en las generaciones venideras. En cada rincón del planeta, el movimiento por la regeneración y la sanación continuó ganando fuerza, y su mensaje se convirtió en un faro para aquellos que deseaban transformar el mundo. Los niños que Sofía había enseñado, ahora adultos, tomaron el liderazgo en sus comunidades y continuaron la labor de integrar los sueños colectivos en la vida cotidiana. La educación, como ella había predicho, era fundamental para el cambio. Los maestros ya no solo enseñaban materias académicas, sino que también compartían la importancia de la conexión con la naturaleza y el poder de los sueños. Cada vez más niños crecían sabiendo que sus sueños no eran solo personales, sino que estaban entrelazados con los sueños de todos los seres vivientes. Estos niños, ahora adultos, comenzaron a formar redes globales que trabajaban para resolver problemas de la humanidad, desde el cambio climático hasta la justicia social. En las ciudades, la tecnología y la innovación continuaron desarrollándose, pero ya no al servicio de la explotación, sino para la regeneración. Los científicos, inspirados por los conocimientos ancestrales y los principios del sueño colectivo, crearon nuevas tecnologías sostenibles y sistemas que respetaban los ciclos naturales del planeta. La energía solar y eólica reemplazaron a los combustibles fósiles, la agricultura se volvió regenerativa y las comunidades urbanas se diseñaron para ser autosuficientes, cultivando alimentos y produciendo energía limpia. Además, el concepto de la economía cambió radicalmente. Los antiguos sistemas capitalistas que priorizaban el crecimiento desmedido y la competencia fueron reemplazados por un modelo basado en la cooperación, el intercambio justo y la sostenibilidad. Las personas ya no competían por riquezas materiales, sino por contribuir al bienestar común, por enriquecer las vidas de los demás y por preservar el planeta. Las nuevas generaciones, guiadas por los principios del sueño colectivo, crearon un sistema económico basado en el bienestar humano y ecológico. El movimiento por la regeneración de la Tierra, inspirado por Sofía, llegó a ser conocido como la revolución del sueño colectivo. En cada nación, los líderes políticos se comprometieron a implementar políticas que no solo abordaran los problemas inmediatos, sino que trabajaran a largo plazo para garantizar un futuro donde todos los seres vivientes pudieran prosperar. Se formaron alianzas globales entre países, comunidades, empresas y organizaciones sin fines de lucro para trabajar juntos en la restauración del equilibrio ecológico. Pero aún con todos estos avances, Sofía había entendido que el sueño colectivo no era solo una cuestión de sistemas, políticas o tecnologías. Era, ante todo, un cambio de conciencia.
Un cambio en la forma en que los seres humanos veían su lugar en el mundo y su relación con los demás y con la Tierra. Este cambio de conciencia era lo que realmente había transformado al mundo. La gente había comenzado a comprender que no vivían en un planeta de recursos ilimitados, sino en un ecosistema interconectado donde cada acción tenía una repercusión. La humanidad ya no veía la Tierra como algo que debía ser conquistado o explotado, sino como un ser vivo, una madre que necesita ser cuidada. Las personas, al comprender que sus sueños estaban ligados a los de la Tierra y a los de sus semejantes, se comprometieron a vivir de manera más consciente, más compasiva, más responsable. En este nuevo mundo, los festivales del sueño colectivo se convirtieron en un acontecimiento anual, donde personas de todas partes del mundo se reunían para compartir sus sueños, meditar juntos y trabajar en proyectos comunitarios. En estos festivales, se realizaban actividades que combinaban arte, espiritualidad, ecología y ciencia, todo con el propósito de seguir tejiendo la realidad de un mundo en armonía. Los participantes intercambiaban experiencias, inspiraciones y conocimientos, creando un tejido de sueños que seguía alimentando el cambio. Con el paso de los años, el mundo que Sofía había ayudado a crear fue reconocible no solo por sus avances en sostenibilidad y justicia social, sino por la paz y la cooperación que impregnaban todos los aspectos de la vida. La guerra y la violencia, aunque no completamente erradicadas, se convirtieron en fenómenos raros y poco tolerados. Los conflictos entre pueblos fueron resueltos mediante el diálogo, la comprensión y el trabajo conjunto, en lugar de la imposición y la lucha. Las antiguas fronteras, que antes dividían naciones y culturas, comenzaron a desvanecerse, y la humanidad empezó a verse a sí misma como una sola familia, unida en la diversidad. El sueño colectivo, como Sofía había previsto, era un viaje sin fin. Cada nueva generación aportaba algo único al proceso de despertar, construyendo sobre los logros de las generaciones anteriores. Sofía, aunque ya no estaba físicamente presente, se mantenía viva en cada sueño compartido, en cada acción de sanación y regeneración, en cada paso hacia la paz. Su espíritu, su sabiduría y su amor por la humanidad seguían vivos en cada persona que entendió que, al soñar juntos, al soñar con el bienestar colectivo, el mundo podía transformarse. Y así, el legado de Sofía vivió para siempre, no en una sola persona, sino en la humanidad misma. Porque, al final, los sueños no solo definían el futuro, sino que definían quiénes éramos en nuestra esencia más profunda. Un pueblo unido en la esperanza, en el amor y en el compromiso con el bienestar de todos los seres del planeta. Un pueblo que, al soñar colectivamente, finalmente alcanzó la paz y la armonía en la tierra. El sueño de Sofía, el sueño colectivo, era ahora la realidad del mundo. Y mientras la humanidad seguía adelante, soñando y creando, el universo entero seguía resonando con ese canto profundo, eterno y vibrante de los sueños compartidos.